Hemos estado hablando, hermanos, hemos estado hablando del valor de la familia. Y por eso tenemos que tocar este tema en esta mañana. Pero quiero, antes de comenzar, quiero darles dos cuadros. Quiero que usted los imagine, los internalice y quizás se ponga en su lugar. Vamos el primer cuadro que vamos a observar. Vamos a mirar a una mujer en la India. Esta mujer va cargando en su cabeza una gran vasija. Y esa vasija contiene agua, pero también hay veces no contiene agua, sino contiene estiércol. Porque es lo que usa como fertilizante para poder sembrar, cultivar el pan que su familia comerá. Esta mujer, mientras carga el agua o el estiércol, observa que su esposo, junto con otros hombres, están jugando cartas. Pero ella no puede en ninguna manera, ni se le ocurriría pedirle a su esposo que le ayude a cargar el agua o a cargar el estiércol. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque ella sabe, en esta cultura politeísta, ella sabe, la poligamia es aceptada culturalmente, aunque por ley desde el año 1956 se estableció la monogamia. Pero ella sabe que su esposo tiene segunda, tercera opción y aún la cuarta, una prostituta del templo. Por lo tanto, no se atreve a pedirle que le ayude. Vamos al otro cuadro. En Norteamérica, vamos a ir a Estados Unidos o Canadá. Está la mujer en sus quehaceres como ama de casa. No tiene agua en la casa. Sencillamente su esposo está compartiendo con sus amigos, pero ella no tiene ningún problema en pedirle a su esposo que traiga, por favor, agua. Que no hay agua, que se acabó, que por favor traiga agua. Para ella poder cumplir con su misión de ama de casa. El hombre sale para no solamente traer la vasija de agua, sino también traer un ramo de flores con una nota que dice, te amo. ¿Qué vemos en estos dos cuadros? Hermanos, lo que vemos detrás de estos dos cuadros, el hombre norteamericano sabe que si él no ama y no sirve a su esposa, se quedará solo. Entonces no tiene problema, no le cuesta, no le molesta. Pero no solamente él trae el agua, sino que también empieza a pensar, ¿cómo puedo hacer posible que el agua llegue a mi hogar 24/7? Porque si todos los días tengo que cargar esta agua, es demasiado trabajo. Realmente la tecnología y la ciencia son producto de los hombres estar pensando todo el tiempo cómo facilitarnos la vida para poder tener más tiempo disponible para otras actividades y tareas, de lo contrario no lo haríamos. Entonces el hombre, mientras descansa y piensa, dice, ¿qué tengo que hacer? Voy entonces a cavar un pozo. Voy a usar los molinos para poder traer, voy a canalizar el agua, voy a crear la manera de que el agua llegue desde la laguna o desde el río o desde la montaña a mi casa. Número 1, porque a mí me toca cargarla. Número 2, realmente es porque quiero servir a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. En la India el hombre no le interesa pensar, ni siquiera se le ocurriría pensar cómo traer agua a su casa 24/7. Por eso la pobreza
tan impresionante y el hambre en esta cultura. Pero la prosperidad de Norteamérica se la debemos a estas familias fuertes. Se la debemos a la consideración del hombre a la mujer. El darle el lugar correcto a la mujer como coautora en el mandato cultural de Génesis 1. Cuando Dios mandó que el hombre y la mujer dominaran, sojuzgaran, que quiere decir que ellos tomaran autoridad sobre lo que Dios había hecho, sobre el mundo físico, lo conquistaran, gobernaran, crearan, producieran, que para esto nos puso en esta tierra. Pero el hombre en la India no lo puede hacer. ¿Cuál es la diferencia de la pobreza de la India y la prosperidad en Estados Unidos? La diferencia, hermanos, está en el Dios que adoran. El Dios que adoran en la India es diferente al Dios que se adora en Norteamérica. La diferencia está en esa realidad suprema que ambos países consideran. La diferencia está en nuestras ideas, en nuestros paradigmas, en la cosmovisión, en la manera como nosotros vemos la creación de Dios. Ahí está la diferencia. La diferencia está en los espejuelos que tenemos puestos. De esto les hablé el jueves. Los espejuelos que cada uno vemos. Mientras el norteamericano ve la creación y el mundo físico como una posibilidad, un potencial de cómo poder generar riqueza, inventar, hacer negocios. El de la India ve el mundo físico solamente como deidades locales para adorar. ¿Por qué entonces es importante, hermanos, que nosotros, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y han sido redimidos, conozcamos al Dios que amamos? Es necesario, hermanos, es fundamental que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Porque el conocer a nuestro Dios entonces nos va a dar a nosotros identidad. Pero no solamente identidad, nos va a dar dominio sobre el mundo físico. Esta es la diferencia de por qué los musulmanes no pueden inventar un avión. Pero por qué el mundo occidental, Europa o Estados Unidos, no solamente lo inventa, pero lo vuela. Ahí está la diferencia en la cosmovisión. ¿Qué nosotros vemos en la creación, hermanos? Por 4.000 años, los filósofos han estado luchando, discutiendo, debatiendo, para hacer sentido de lo que se observa en la creación, en el mundo físico, con respecto a la unidad y la diversidad. Porque cuando el hombre pensante, el hombre que mira a la creación y piensa, ¿de dónde vine yo? ¿De dónde vino esto? Observo este patrón constante seguido en la creación. ¿Por qué? ¿De dónde? Cuando estos hombres pensantes miran a la creación, al mundo físico, se dan cuenta que pueden ver tanta diversidad, pueden ver tanta variedad de plantas. Son diferentes, pero tienen similitud, iguales, son plantas. Pueden ver toda la variedad de muchos perros, muchas clases de perros, pero todos comparten que son perros. Ellos observan todo el mundo físico y pueden observar mucha diversidad, pero pueden observar que existe una unidad inherente, que existe unas similitudes que no se pueden borrar. Entonces ellos se preguntan, ¿cómo es posible que puede
cohabitar la unidad y la diversidad. Vemos el agua. El agua puede estar en 3 estados: sólido, gaseoso y líquido, pero sigue siendo agua. Lo podemos ver en el tiempo. Existe un pasado, un presente, un futuro. Lo podemos ver en tantas y tantas cosas en la creación. Vemos, hay ciencia, hermanos, nada más. Hay cursos universitarios para solamente tratar de figurar por qué nuestro mundo hay una huella tan profunda de 3 en 1. 3 en 1. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino tanta diversidad? Pero que comparten en unidad en la creación, en el mundo físico. Yo necesito un vaso, por favor. ¿De dónde vino, hermanos? ¿De dónde vino? Pues, hermanos, para nosotros entender, los filósofos se han polarizado. Algunos han enfatizado, gracias $1,000,000, pastor, algunos han enfatizado la unidad. Algunos han dicho, no, solo existe la realidad suprema de la creación cuando observamos es solamente la unidad. Y esto entonces ha dado lugar al hinduismo, al musulmanismo, a tantas religiones. Otros han dicho, no, la unidad no es la realidad suprema, es la diversidad, lo único que existe en la creación. Por lo tanto, aquellos que han adoptado solamente como filosofía la diversidad, han aceptado que en la creación solamente existe la diversidad, las diferencias, las partículas, y que son cambiables, ha dado lugar al politeísmo, deidades locales, ha dado lugar al darwinismo, ha dado lugar a lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, es de vital importancia que nosotros entendamos, conozcamos al Dios de Génesis capítulo 1, de Génesis 1:1. ¿Qué encontramos en Génesis 1, hermanos? ¿Por qué la Biblia en Génesis 1 dice, hagamos? No dice, voy a hacer, sino dice, hagamos. Nos está enseguida dando el cuadro de la unidad y la diversidad. Cuando dice hagamos, nos está dando a entender que existe una comunidad. Pero también seguimos mirando en la Escritura y vemos la individualidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre han existido, hermanos, estas 3 personas eternamente divinas. Siempre han existido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos 3 personas distintas, ahí vemos la individualidad. Y cuando Dios decide crear al hombre, nos creó seres únicos, singulares. Hermanos, la maravilla de Dios que en este momento ha dejado a los darwinistas, evolucionistas, humanistas, a los liberales con la boca abierta es el ADN. Porque encuentran que cada ser humano tiene un ADN diferente. Impresionante. Esto los ha dejado que los honestos han dicho, la evolución no tiene sentido. ¿Qué nosotros vemos? Nosotros vemos en la Trinidad el uno, pero muchos. Nosotros, ¿qué más vemos en la Trinidad? Porque si unas religiones mantienen su posición de que solo existe la unidad en la creación, otros mantienen que solamente existe la diversidad. El cristianismo es la única religión, si le podemos llamar religión, pero la única filosofía, la única cosmovisión que sostiene que existe un balance entre la unidad y la diversidad perfecto. ¿Por qué? Porque se encuentra en la persona de Dios, en la Trinidad. ¿Dónde nosotros vemos la unidad en la Trinidad?
Dice la Biblia que ellos son iguales